Buenos días. Continuamos con nuestros estudios del material que estamos utilizando este año de Soy Respuesta, instrumentos de transformación. Y el estudio de esta semana es el 20, que se titula Libres del miedo. El texto, bueno, vamos a leer algunos textos que nos van a servir de base al atardecer. Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: «Silencio, calmaos». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Todavía no tenéis fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas le obedecen». Marcos 4, del 35 al 41. Las historias sobre las señales y los milagros de Jesús son siempre fascinantes. Jesús, a pesar de su condición de Dios, vivió en esta tierra como un hombre, sujeto a las necesidades de cualquier ser humano. La gran diferencia es que nunca pecó. Por eso, cuando leemos una historia como la de este texto, nos sorprenden las cosas que Jesús podía hacer. Debemos entender que el poder de Dios que actuó en Jesús es el mismo poder que había en nosotros, que habita en nosotros por medio de su Espíritu. Tormenta de miedo. Estaba cayendo la noche y Jesús les da una palabra a sus discípulos que no dejaba lugar a dudas. Crucemos al otro lado. El lago de Galilea no es muy grande, desde una orilla se puede ver la otra, pero su situación geográfica le hace proclive a tener fuertes vientos y tormentas que se forman rápidamente. Después de un largo día de trabajo, Jesús estaba exhausto, al punto que se puso a dormir en la barca. Dice el texto que se desató una tormenta feroz, que las olas se metían dentro de la barca y amenazaban con hundirla. Sin embargo, la tempestad no despertó al Señor. La historia es maravillosa. Los discípulos, llenos de miedo, despiertan a Jesús. Este se levanta, reprende al viento y a las olas y de repente todo se pone en calma. Los discípulos, que todavía no salían de su asombro, son interpelados con una pregunta del Maestro: ¿por qué tenéis miedo? Jesús no estaba haciendo una pregunta obvia, pues la respuesta obvia la conocían todos. Tenemos miedo porque pensamos que moriríamos ahogados. Pero la pregunta de Jesús va más allá de lo obvio. Es una cuestión que nos invita a pensar en el origen mismo de nuestro miedo. Los compañeros del miedo. En esta historia observamos que la primera reacción de los discípulos fue el miedo. El miedo es una emoción normal, es una señal que nos previene del peligro, que nos ayuda a ser prudentes y precavidos. Pero cuando el miedo no se controla, se convierte en un pánico que puede llegar a ser irracional. Esta era la situación de quienes iban con Jesús en la barca. El miedo, si no lo controlamos, trae consigo a sus compañeros. Buscar culpables o culpar a otros suele acompañar al miedo. Después de todo, fue Jesús quien les mandó cruzar el lago. Lo despertaron y le dijeron: «¿No te importa que nos ahoguemos?». Jesús despierta y escucha a un grupo aterrado acusarle de irresponsable y de que no le importan los demás. Como poco, es irracional. Acusar a alguien que se pasó todo el día sanando enfermos hasta la extenuación de ser alguien a quien no le importa lo que pasa. El miedo hace eso. Nos lleva a buscar culpable donde no los hay. Dice que los discípulos gritaron. No fue un grito de miedo, fue un grito a Jesús, fue una reclamación en toda regla. Uno de los compañeros del miedo es la ira. Nos enojamos, gritamos, nos desesperamos. El miedo puede llegar a anularnos, al punto de dejar de pensar. El enojo aparece ante un sentimiento de impotencia, que también suele acompañar al miedo. Si le das tiempo, el miedo te va a llenar la casa o la barca de un montón de compañeros insanos, ingratos, rebeldes, acusadores y quejosos. Libres del miedo.
¿Por qué tenéis miedo? Es la pregunta que hace Jesús acompañada de ¿acaso no tenéis fe? Simplemente genial. 2 preguntas que dan la respuesta. El miedo es falta de fe. Sin paliativos, sin anestesia, si tenemos miedo es porque nos falta fe. El miedo como emoción básica está muy bien. Nos da la excusa para ser valientes y ejercer la fe o un motivo de ser precavidos. El problema es cuando el miedo se pone al timón de nuestra vida. Entonces comienzan a aparecer todas esas cosas que no nos ayudan, que más bien nos hunden aún más. Necesitamos movernos por fe y no por miedo. El miedo no te hará atravesar las tormentas. Es más, a veces ni te dejará subir a la barca. Para ser libres del miedo necesitamos ejercer la fe. ¿De dónde sacamos fe? De la palabra de Dios. Dice la Escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesús dio una palabra clara antes de salir de la orilla. No dijo, si podéis cruzar, cruzaremos. Tampoco dijo, haced lo que podáis para cruzar. Ni siquiera dijo, intentemos cruzar al otro lado, a ver qué pasa. Jesús dijo, crucemos al otro lado. Tenemos promesas de Dios que necesitan nuestra fe para hacerse realidad. Jesús, en su condición de hombre, pero ungido por el Espíritu Santo, reprendió la tormenta que se oponía a los planes de Dios para este tiempo preciso. Cuando creemos en lo que Dios nos dice, no hay adversidad que nos pueda detener. Pero si escuchamos a nuestro miedo, tendremos malas actitudes y tomaremos siempre malas decisiones. Si hacemos caso al miedo, acabaremos culpando a Dios de lo que nos pasa, incluso injuriándole, acusándole de que no le importa nuestra situación. Es en las tormentas de la vida donde la fe nos revela su existencia y su tamaño. ¿Tienes fe o tienes miedo? Las dos cosas no caben juntas. Una desplaza a la otra. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? Y por último, ¿qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.